Bien, buenas tardes para todos. Desde aquí, desde España, buenos días para México y en Latinoamérica y para América en sentido general. Arribamos hoy otra vez a otra tarde de miércoles del té. Le damos la bienvenida a todos los que ya se han incorporado a nombre de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Desarrollo Humano de Ciudad México y el Centro Universitario de Alternativas Médicas y a su vez también el Centro de Psicología del Bienestar Integral. Eh, le comentamos Le estamos comentando que hemos programado hasta el 23 de julio los miércoles del té. O sea, que vamos a cerrar el 16 de julio y el 23, el 16 con el doctor José Luis Verdonce, que va a hablar de eh, la cannabis medicinal, usos terapéuticos y la legislación desde aquí, desde España. Y el 23 de julio cerramos con psiconutrición y apegos de la licenciada Dilia Ceballos de allá de Chihuahua, en México. Nos quedan todavía la presentación del licenciado Miguel Ángel Beltrán, que será la próxima semana, después de la profesora Ivette, que va a tratar de biodescodificación, y el doctor Rafael Torres, que va a hablar de la longevidad satisfactoria. O sea que tenemos la posibilidad de intercambiar con destacadas personalidades hasta el 23 de julio. Esta tarde estamos dando la bienvenida al tema biología y mitocondria del profesor doctor Tomás Álvaro de España. El doctor Tomás Álvaro es un licenciado en medicina y cirugía, doctor también en anatomía patológica, especialista en el estudio del sistema inmune y sus tumores, es inmunopatólogo, especialista en medicina sintergética y estudioso del campo de la medicina bioenergética y vibracionales. Es una gran figura de España que es licenciado también en psicología clínica. Une la medicina con la psicología, ha estado muy interesado y trabaja mucho en la psicoterapia transpersonal, es experto en inmunología y técnicas de psicología energética, es un gran científico e investigador de la respuesta inmune del cáncer y otras enfermedades con más de 100 publicaciones científicas. Además, el doctor, es organizador y director de congresos, ha trabajado mucho sobre los aspectos de la colaboración con el Hospital de Tortosa, Verde la Cinta, y es director del Centro de Medicina Integrativa Arjuna Tortosa de Tarragona en la Comunidad Autónoma de Cataluña, España. Como ustedes ven, es un gran investigador, una personalidad que ha participado con nosotros en muchas investigaciones, en muchos congresos. Y entonces le damos la bienvenida al doctor Tomás Álvaro para su conferencia. Esperamos que todos disfruten de esta importante actividad transmitida desde aquí, desde España, para todo el mundo. Vamos a dejar de compartir para que el profesor pueda entrar. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con todos un agradecimiento especial al doctor Rómulo Rodríguez por su invitación y a todos los que han decidido compartir este ratito que vamos a dedicar justamente a un tema emergente del que se han acumulado ya una gran cantidad de información e investigaciones y sin embargo, pues probablemente está todo por hacer. Y me refiero a tanto en el área del conocimiento, pero muy especialmente en su implementación desde el punto de vista de la práctica clínica. Y no solo en la clínica, sino en el estilo de vida y como una manera de entendernos, de comprendernos a nosotros mismos como seres humanos, ya que la mitocondria, que es la protagonista de este ratito que vamos a compartir, es probablemente desde el punto de vista evolutivo y probablemente desde el punto de vista del desarrollo humano, no solamente en el ámbito de la biología, sino también de la psicología o de las relaciones humanas, como vamos a ver ahora, una gran protagonista. No sería exagerado decir que el ser humano no sería el mismo que es o
que dispone de un potencial determinado si no fuera gracias a su mitocondria. Y justamente por ello, dependiendo de cuál sea el grado de funcionamiento, sus alteraciones, la gran cantidad de anomalías que pueden desarrollarse, pero también la gran cantidad de cosas que podemos hacer para cuidarla, todas esas cosas van a determinar en buena medida nuestro estado de salud y enfermedad y también nuestro desarrollo evolutivo a un nivel cognitivo y a un nivel emocional y a un nivel de conciencia. Vamos a verlo. Y entonces voy a compartir una presentación para que nos sirva de guía con algunas de las imágenes que nos van a resultar de interés. Y bueno, pues sí, bioenergía y mitocondrias, pero podríamos también titular esta charlita como ¿qué es la vida? Preguntarnos de verdad a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de algo vivo, porque vamos a ver que no solo en el ser humano, sino en cualquier ser vivo, o un animal o una planta, desde el punto de vista biológico, el universo entero comparte una serie de criterios o una serie de métodos desde el punto de vista energético. Y ahí es una gran protagonista la mitocondria. Si de verdad quisiéramos hacer un acto realista, tendríamos que decir que a día de hoy no sabemos muy bien por qué la vida es como es. Por supuesto que conocemos una serie de características, pero un biólogo conoce bien cuáles son los materiales que componen la vida. Pero eso no quiere decir que un biólogo sea capaz de crear vida a partir de esos elementos. Y aunque no nos vamos a detener con detalle en una serie de aspectos que desde el punto de vista práctico pueden ser de interés para el estudioso, hoy nos vamos a centrar justamente en el mensaje de aquello que supone la característica energética de aquello que está vivo. Y de una manera muy simple, si quisiéramos clasificar a los organismos vivos dependiendo de la manera en que obtienen carbono, que es el elemento básico de la vida, podríamos decir que hay una serie de organismos que tienen la capacidad de producir carbónico. Ahí están las plantas, sobre todo, algunas bacterias, etcétera, y otros organismos que lo que tienen es la capacidad de consumir el carbono que han generado los organismos autótrofos, y a estos les llamamos heterótrofos. Ahí nos encontramos nosotros y el resto de animales multicelulares. Para conseguir esos elementos, el ciclo del carbono, para conseguir energía, hay tres métodos que conocemos y que son, en primer lugar, la fotosíntesis, el proceso a través del cual, sobre todo las plantas, ese proceso anabólico y autótrofo va a generar carbono, y luego, o bien a través de un proceso de fermentación o a través de un proceso de respiración, vamos a utilizar ese carbono. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que en el caso de la fermentación ocurre a través de un proceso oxidativo donde no hay oxígeno, mientras que en el caso de la respiración propiamente dicha, ahora veremos que no nos estamos refiriendo sencillamente al acto de inhalar y exhalar y del intercambio de oxígeno, sino algo mucho más profundo a nivel molecular. Cuando hablamos de ese tipo de respiración, lo que vamos a ver es un proceso en presencia de oxígeno, que es el que va a dar la característica básica de la utilización de la energía. Esa molécula que todos conocemos, el ATP, el adenosín trifosfato, de la cual depende no solamente un proceso o una manera particular de generar vida, sino absolutamente todo lo que está en torno al proceso bioenergético. Si profundizamos un poquito
Lo que vamos a ver es que vamos a obtener esa energía en rasgos muy amplios a partir de los alimentos. Las moléculas que lo constituyen están enlazadas a través de unos enlaces, valga la redundancia, cuya ruptura es la que va a liberar energía. Esa energía, muy rápido, va a poder utilizarse de una manera directa en forma de ATP o se va a poder acumular en el organismo como si tuviéramos una especie de baterías en donde se va a poder acumular en forma de otras moléculas, básicamente NADH y FADH. Insisto en que no vamos a entrar mucho en los detalles porque nos queremos quedar con este mensaje principal. La fuente más importante de producción de energía, el metabolito o digámoslo así, el combustible principal que vamos a utilizar van a ser los azúcares, la glucosa. El proceso de ruptura de la molécula de glucosa que va a liberar la correspondiente energía es a la que nos referimos como glucolisis. La lisis de la glucosa, la rotura de la molécula de glucosa que va a liberar energía. El producto de estas moléculas va a entrar en esta máquina maravillosa que es la mitocondria. Y aquí va a incorporarse al famoso ciclo de Krebs, el del ácido tricarboxílico, que de una manera muy superficial vamos a recordar para todos en este día. Lo que va a hacer el ciclo de Krebs es que va a generar un movimiento, aquí va a empezar de verdad la respiración, en donde se van a generar electrones, electrones que proceden del alimento, de la glucosa, la rotura de la molécula que genera a través del ciclo de Krebs, electrones que se van a sumar a una cadena electrónica, a una cadena respiratoria electrónica. Ahora sí, estamos hablando con toda propiedad de la respiración. Vamos a ver que estos electrones, acompañados de los correspondientes protones, la carga negativa del electrón y la carga positiva del protón, va a ser la base, el fundamento para generar esta molécula que vamos buscando, esta moneda única de energía que es la molécula de ATP. Lo que estamos viendo es cómo estamos pasando pues, de un proceso geoquímico al proceso de la bioquímica. Verdaderamente es aquí donde nace la vida. Y como el doctor San Giorgi decía en su momento, una definición de vida que a mí me parece muy apropiada desde este punto de vista, es aquella que define al electrón en busca de un lugar para descansar. Vamos a tratar de entender esta frase. Vamos a ver que a ello es a lo que nos referimos cuando hablamos de respiración desde un punto de vista molecular. Y vamos a ver cómo este mecanismo es la base de la vida. Podríamos imaginarnos una célula con su citoplasma, el núcleo, las organelas, los receptores, la síntesis de proteínas, neurotransmisores, hormonas, etcétera, etcétera, como una especie de sala recreativa llena de máquinas. Cada una es diferente, cada una puede tener una función distinta. Sin embargo, todas ellas van a funcionar con aquello que permite que la máquina se ponga en funcionamiento. Es esa moneda de energía que siempre, en todos los casos, es la misma y es la molécula de ATP. Para situarnos y hacer un recordatorio de
un tema que es muy amplio y que seguramente todos hemos estudiado, algunos con más profundidad, otros con menos. Digo que solo con ánimo de hacernos una idea de cuáles las implicaciones que desde el punto de vista molecular y metabólico tienen estas funciones, podríamos hacernos a la idea de que una sola de nuestras células está consumiendo en este momento aproximadamente 10 millones de moléculas de ATP por segundo. Si hiciéramos las cuentas sobre los 40 billones de células que podemos tener, un ser humano, entre 60, 70, 80 kilos, de ATP o más son los que estamos consumiendo al cabo del día. En este mismo momento, por nuestro organismo, están circulando o se está generando unos 60 gramos de ATP. Si eso lo tradujéramos desde el punto de vista energético, bioenergético, a milivatios, podríamos hacernos la idea de que nuestro organismo está generando la energía que alimenta a una bombilla de aproximadamente unos 130 vatios. Eso para un organismo de unos 65 kilos. Esta es una cantidad de energía inmensa, tanto que por gramo representa un factor de 10.000 veces más que un gramo del Sol. No hay error, es así. Gramo por gramo, equivalente entre un ser vivo o entre un ser humano o un mamífero y un gramo de sol, cada uno de nuestros tejidos está generando un potencial energético 10.000 veces superior al que encontramos en nuestra estrella, en el Sol. Y eso ocurre a través de este mecanismo que he querido simplificar en este esquema, que de izquierda a derecha supone la entrada de ese combustible principal, no es el único, la glucosa. Por supuesto que ácidos grasos y otros elementos van a tener la capacidad de producir energía, pero el más importante es este, y hoy nos va a servir para hacernos una idea de cuál es el funcionamiento general. Y junto con el oxígeno, en el interior de la célula, vamos a poder encontrar formas distintas de romper la molécula de glucosa para generar ATP. Algunas son más poderosas que otras. Infinitamente más poderosa es la combustión de la glucosa dentro de esta organela que es la mitocondria que cuando ocurre fuera de ella, en el citoplasma. Y ya veremos las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de la salud y de la enfermedad. Porque nuestro estado de salud va a depender de una buena disposición energética. Ahora bien, el mecanismo es muy complejo, de tal manera que en la combustión de la glucosa y de otros elementos, no solo se va a generar energía, sino que podríamos imaginarnos el fuego en donde estamos alimentando con un trozo de madera y que además de producir calor, además de las llamas, se va a producir humo y se van a producir residuos. Esos residuos, ese mecanismo de combustión ocurre literalmente igual que en una hoguera en el interior de cada una de nuestras células. Y se van a generar, por un lado, residuos como el carbónico y el agua, y por otro, los radicales libres, una gran cantidad de moléculas que ciertamente tienen mala fama porque son muy peligrosas, pero de los que depende la vida. Como todo, ni mucho ni poco, sino que el camino del medio, el equilibrio es el que va a dar de verdad una función vital que se va a corresponder con el estado de salud. Y como la biología es muy previsora, para cuando hay un exceso de radicales, cuando el calor o la cantidad de humo de esta hoguera es excesiva, la biología tiene preparado su mecanismo extintor. Son los famosos antioxidantes que nosotros podemos utilizar en el interior de nuestro organismo y que
también podemos utilizar desde un punto de vista clínico o desde un punto de vista terapéutico. Si damos un paso más y nos vamos metiendo en el interior de nuestras células y nos aproximamos a esta organela extraordinaria que es la mitocondria, tenemos que recordar que en algún momento, al principio de la evolución de los eucariotas, cuando el tipo de producción de energía era absolutamente básico, carente de combustión en presencia de oxígeno, entonces no había mitocondrias en el interior de las células. Hubo un momento en que se produjo un efecto colaborativo, este mecanismo de simbiosis, donde a través de una serie de bacterias en los eucariotas, lo que después se convertiría en mitocondrias alfa-proteobacterias, y en las células vegetales, lo que hoy conocemos como cloroplastos, a través de unas bacterias diferentes, de cianobacterias. Como toda la energía, y digo toda, porque aproximadamente el 90% de la energía que estamos utilizando en cada momento de nuestras vidas procede de las mitocondrias. Pero es que el 10% restante lo vamos a encontrar asociado a sus primas hermanas, a otras bacterias que en el interior de nuestro intestino, nuestra microbiota, va a generar el 10 restante por cien de energía que estamos utilizando en cualquier proceso fisiológico. Da igual que sea mover un músculo o da igual que sea generar una emoción o un pensamiento. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de metabolismo, a la producción de energía, que va a depender de cuáles sean los pasos que en el interior de la célula o de la mitocondria va a generar el proceso respiratorio electrónico. De una manera muy simple, en este esquema hemos tratado de poner a la izquierda de la pantalla qué es lo que sucede cuando una molécula de glucosa se rompe y genera, en este caso lactato, fuera de la mitocondria. Aquí vamos a obtener dos moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. Esto sigue ocurriendo hoy evolutivamente en cada una de nuestras células, pero hubo un momento en que era el único mecanismo porque la célula no sabía producir energía, combustión energética en presencia de oxígeno. Hoy sí, gracias a la mitocondria podemos estudiar el lado derecho de este esquema, en donde a partir de una sola molécula de glucosa, lo que vamos a obtener en un proceso que ahora no tenemos tiempo para ver con detalle, pero a través del ciclo de Krebs, es en vez de 2, 38 moléculas de ATP. 38 moléculas, 38 monedas que van a poner en marcha las máquinas que están funcionando en el interior de cada una de nuestras células. Esto nos sirve para hacernos a una idea de lo que evolutivamente supuso en un momento dado el proceso simbiótico de incorporación de las alfa-proteobacterias en el interior de las células eucariotas. Esta es una buena invitación para detener nuestra mirada en esta organela, la mitocondria, cuya estructura nos va a explicar en buena medida cómo es posible que se produzca este milagro energético que realmente es lo que es. Aproximadamente unos 4.000 genes son los que acompañaban a estas bacterias iniciales. La mayor parte de estos genes fueron trasladados desde el punto de vista evolutivo al núcleo de la célula. Pero han quedado unos cuantos genes, 37 en particular, en el interior de la mitocondria, y solo unos cuantos que son absolutamente fundamentales son los que están en relación con el proceso respiratorio electrónico. La estructura de esta organela nos da las claves de su funcionamiento.
Y la tenemos aquí representada. Hay una bolsita por fuera, una membrana externa, que es permeable a la mayoría de las moléculas, incluyendo la glucosa, incluyendo los ácidos grasos, incluyendo el glutamato, incluyendo otras moléculas energéticas. Y por dentro hay una membrana interna plegada. Esta membrana interna es una absoluta maravilla desde el punto de vista energético, y finalmente en su interior hay pues una especie de matriz en el interior de la propia mitocondria que sobre todo tiene cardiolipina y otros elementos. Para nosotros, hoy, lo que va a resultar de mayor interés es profundizar un poquito en la estructura de la membrana interna de la mitocondria. Aquí tenemos ya no una representación, sino una microfotografía, una fotografía electrónica. Estas crestas, que son las que constituyen la membrana interna de la mitocondria, van a cambiar de volumen, van a cambiar de forma, se van a hinchar, se van a romper, van a funcionar mejor, peor, etc. Y de ello va a depender, pues, cuál es el flujo electrónico a través de toda esta membrana y, por tanto, la forma en la que vamos a generar energía. Y aquí vamos a incluir un concepto que es el de fosforilación oxidativa. Para aquellos que no estén familiarizados, que no teman, que lo vamos a entender. Porque cuando decimos ATP, adenosín trifosfato, de aquí lo de fosforilación, lo que vamos a hacer es añadir una molécula de fosfato a otra molécula que también de adenosina, pero en este caso no trifosfato, sino difosfato, ADP, y antes hay una molécula que se llama AMP, adenosín monofosfato. Pues bien, el adenosín trifosfato va a generarse añadiendo una molécula de fósforo al adenosín difosfato. Esto es lo que pretende toda esa cadena de respiración electrónica que es oxidativa, porque quien está tirando al final de la cadena del movimiento de los electrones es el oxígeno. Fosforilación, añadimos una molécula de fósforo. Oxidativa, combustión en presencia de oxígeno. Todo el mecanismo de funcionamiento en el interior de la mitocondria y muy en particular en la membrana interna está al servicio de la fosforilación oxidativa. Y si quisiéramos representarla de una manera gráfica, pues nos la podríamos imaginar como algo parecido a lo que estamos viendo aquí. Vendría a ser algo así, el paso de un punto a otro de los electrones con intercambio de protones en presencia de oxígeno, este proceso de oxidación y reducción, que es lo que hace el electrón y el resto de moléculas que están implicadas, los protones, en el paso, como si fuera un saltito para cruzar el río de una piedra a otra. Y literalmente es así, porque cuando las piedras quedan más lejos, al electrón le cuesta más trabajo saltar. Cuando están demasiado cerca, eso no es funcional. Desde un punto de vista de equilibrio, toda esa dinámica está absolutamente controlada y tiene una serie de moléculas que están aquí representadas en este esquema. Hay 4 moléculas principales. En realidad son complejos moleculares, el complejo 1, el 2, el 3, el 4. Estos 4 complejos van a constituir esta cadena respiratoria a través de las cuales los electrones van a ir dando saltitos. Disponen de una serie de ayudas a los que nos referimos como transportadores móviles de electrones. Son coenzimas como la coenzima Q
Cuando damos coenzima Q10 a alguien que tiene fatiga o a alguien que está tomando estatinas o en cualquier otra situación crónica, lo que estamos haciendo es potenciar la función de producción de energía a este nivel. Entre el complejo 3 y el complejo 4 encontramos otra molécula clave de la vida, que es la citocromo C. Y lo es porque es la clave de la muerte, porque es quien va a decidir cuándo la célula vive y cuándo la célula sufre el mecanismo de muerte programado que conocemos como apoptosis. Todos estos pasos van a generar una dinámica que conduce al quinto complejo. El quinto complejo es el que se conoce como ATP sintasa. Es el complejo que tiene la capacidad de sintetizar el ATP, de añadir el fósforo a una molécula de ADP. Estos cinco complejos, de los que empezamos a conocer la manera en que funcionan, van a generar el siguiente mecanismo. Los electrones que todas estas moléculas, que todos estos complejos están produciendo, van a ir lanzando protones, la carga positiva, la carga negativa electrónica se va a ir acompañando de un movimiento protónico que va a ir rellenando el espacio que hay entre la membrana interna y la membrana externa. Lo que va ocurriendo conforme se va produciendo el mecanismo de respiración es que se van añadiendo protones en este espacio intermembrana. Y podríamos imaginarlo como un espacio que va adquiriendo cada vez más concentración protónica. Este espacio intermembrana va adquiriendo cada vez más densidad, más presión, y hay un momento en que los protones buscan la salida de una forma puramente mecánica, para poner en marcha un pistón, una bomba de producción de energía que es el complejo número 5, el ATP sintasa. Cuando la cantidad de protones es suficiente como para mover la ATP sintasa, esta gira y en la matriz de la mitocondria añade un fósforo a una molécula de ADP para producir aquello que estamos buscando, la molécula de ATP, la moneda energética por excelencia. Disculpas por contarlo tan rápido. Es algo muy importante que merece la pena estudiar y detenerse en ello, porque nos va a dar una serie de claves, tanto desde el punto de vista del conocimiento como desde el punto de vista de su uso clínico. Pero ahora podemos ir entendiendo un poco más la propuesta que San Giorgi nos hacía de qué es la vida. Un electrón en busca de un punto de reposo. En realidad, la transferencia electrónica a lo largo de toda esta cadena de portadores, de complejos que están en la membrana interna de la mitocondria, como una corriente puramente eléctrica sobre un cable, es lo que constituye la respiración. Podríamos llamarle combustión, pero estamos hablando de respiración electrónica, de la cadena de respiración electrónica, de la membrana interna de la mitocondria. Y recordemos que estos electrones han salido del alimento, pero para poder llegar al oxígeno, que es quien está tirando de toda esa cadena, se van produciendo una serie de saltitos, en realidad son 15, porque cada uno de los complejos que acabamos de ver tienen varios saltos en su interior. El total son 15 saltos. Y cuando llegan al final, lo que vamos a ver es la puesta en funcionamiento de la ATP sintasa. Hasta ahora, que sepamos, en todo el planeta, la vida se fundamenta en este proceso de oxidación-reducción, de este salto electrónico sobre esta cadena, sobre
Este mecanismo es el que se ha generado la vida. Y aquí tenemos un esquema que reúne la estructura de todos estos complejos. A la izquierda está la ATP sintasa y desde ahí, en sentido hacia la derecha en la pantalla, lo que vamos a encontrar es estos complejos que cuando se asocian, y así suele hacerse, funcionan todos unidos, de acuerdo. A eso le llamamos supercomplejos. El respirasoma, aquel que da fundamento a la producción de energía electrónica, es la suma del complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Pero seguramente eso ya es más de lo que hoy podemos profundizar. Podríamos hacernos solamente a la idea de que dentro de cada complejo, el complejo número 1 está compuesto por alrededor de 45 proteínas y dentro de él hay 9 centros redox, hay 9 piedras para cruzar el río, hay 9 saltitos de los electrones hasta que llega al complejo siguiente. Pero es que toda esta estructura, a mí me gusta referirme a ella como una inmensa catedral. Porque cuando falla algo, lo más mínimo, cuando hay dentro de esas 45 proteínas en el complejo 1 un aminoácido que está fuera de lugar, es como si una piedra de una columna de una gran catedral dejara de hacer su función. Y lo que vamos a ver cuando hay un fallo, el más mínimo fallo dentro del funcionamiento de esta inmensa catedral que es la mitocondria, es que se van a producir graves consecuencias, desde una falta de energía hasta una enfermedad grave, una disfunción mitocondrial, quizás ni siquiera la vida se va a poner en marcha porque se va a generar un aborto temprano o vamos a tener unas consecuencias desde el punto de vista del funcionamiento de cada órgano, del corazón, del tejido nervioso, del cáncer o de cualquier otro, porque no hay absolutamente ninguna enfermedad, tampoco ningún proceso fisiológico normal que sea ajeno a la producción de energía por parte de la mitocondria. De nuevo, para que nos hiciéramos una idea de cuál es el potencial energético de esta estructura a la que nos referimos como fuerza protón motriz, fuerza protón, ya lo sabemos, espacio intermembrana, motriz porque mueve la ATP sintasa. La diferencia de potencial entre los dos lados de la membrana viene a ser alrededor de 150 a 200 milivoltios. Como el grosor de esa membrana es muy finito, 6 nanómetros, la intensidad del campo eléctrico que se genera a uno y al otro lado vendría a ser el equivalente a 30 millones de voltios. De forma comparativa, esto viene a representar aproximadamente 1000 veces la capacidad de la instalación de nuestras casas o el potencial que equivale a un rayo en una tormenta. Esto es lo que es capaz de producir esa nanomáquina, ese quinto complejo al que nos referimos como ATP sintasa. Hasta el punto de que esta estructura complejísima y funcional para producir la energía de la vida, para muchos autores y muchos estudiosos que han entrado en los detalles de su funcionamiento, se preguntan si realmente esta máquina de nanoingeniería es la máquina de precisión más maravillosa que conocemos en todo el universo. Y hay quien se ha preguntado si realmente un mecanismo de esta complejidad, el funcionamiento, que no tenemos tiempo para ver con detalle, pero la producción de energía por esta máquina extraordinaria, si no es la prueba de la existencia de Dios. Realmente es algo que nos conmueve. Si
nos detuviéramos solo un momento en cómo la estructura de esta ATP sintasa está unida a la membrana interna de la mitocondria, que está representada aquí por esta capa azul, lo que veríamos es que hay una parte que está incrustada dentro de la membrana, es el cabezal de toda esta máquina, que está girando aproximadamente a unas 100 revoluciones por segundo. Recuerdo que son los protones los que la hacen moverse. Por cada 10 protones, la cabeza rotatoria efectúa un giro completo. Y por cada giro completo que se produce en esta máquina, se acuñan 3 monedas de ATP. ATP sintasa, fuerza proton motriz, fosforilación oxidativa, la forma universal de vida que conocemos y que, por supuesto, su estudio ha sido objeto, seguramente no hay nada en el campo del conocimiento que haya generado tantos premios Nobel como el estudio de todos estos mecanismos. Bueno, como no quisiera consumir demasiado tiempo, voy a señalar 2 o 3 aspectos que me parecen muy importantes para tener en cuenta. Uno de ellos es que las proteínas que están constituyendo estos complejos moleculares respiratorios electrónicos están conformadas a la vez por los genes del núcleo y los genes de la mitocondria. A eso nos referimos como mosaicismo. Y esta es una característica muy, muy importante de la mitocondria, porque para que la cadena funcione correctamente, algo que está siendo producido en 2 puntos diferentes se tiene que entender a la perfecta conexión, porque ya hemos dicho que cuando una piedra de una columna de esta catedral falla, todo falla. Y es por eso que aquí vemos de nuevo esta imagen para hacernos una idea de cómo lo que hay en azul son aquellas proteínas que están siendo codificadas desde el núcleo de la célula, mientras que todas aquellas de colores son las proteínas que están siendo generadas a través del material, el ADN mitocondrial. Solo como un punto de interés, podríamos decir que esos saltitos que va dando el electrón, que por cierto son una serie de saltitos cuánticos, realmente es un efecto túnel cuántico, no lo hemos mencionado como tantas y tantas cosas, pues para que eso funcione correctamente, la distancia óptima son 14 Armstrong. Son las distancias entre las piedritas que estábamos diciendo antes. Y cuando algo falla, cuando una piedra está fuera de lugar, basta con que la distancia entre esas 2 piedras aumente un solo Armstrong, que en vez de 14 sean 15 Armstrong, para que la velocidad, para que el flujo energético electrónico en esta cadena respiratoria disminuya 10 veces. Por eso, las mutaciones mitocondriales son absolutamente catastróficas y es lo que hace que se produzcan una gran cantidad de anomalías que están ligadas a esta alteración funcional. Pero ya adelantamos que cuando esto ocurre, la biología ha preparado una serie de mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa, que ahora no veremos con detalle, es producir la muerte de la célula a través de la apoptosis. Quien tiene la capacidad de producir el final de la vida de la célula es la mitocondria a través del citocromo C que ya mencionamos. Y esto es importantísimo porque la mitocondria es quien va a decidir cómo en un embrión hay una serie de células que no son convenientes. Por ejemplo, separar los dedos de la mano. O por ejemplo, la cantidad de neuronas
con las que nacemos y que no vamos a utilizar. O por ejemplo los linfocitos T que llegan al timo y que en el 95% van a obedecer obedientemente el mecanismo de muerte celular programada. Todo eso está determinado por la mitocondria. Cuando este mecanismo funciona correctamente, y estamos hablando de muerte celular, estamos hablando de la generación de especies reactivas de oxígeno, estamos hablando de la oxidación excesiva. Cuando este mecanismo funciona, la célula se muere y todo está bien porque se van a generar nuevas células y también nuevas mitocondrias. Ahora bien, cuando este mecanismo no funciona, cuando la apoptosis deja de hacer su papel, cuando hay una disfunción mitocondrial, entonces es cuando vamos a tener problemas. Y esos problemas van a estar muy ligados a nuestro estado de salud y enfermedad y muy en particular al estado de salud y enfermedad que está ligado a nuestro estilo de vida, porque la mitocondria es absolutamente receptiva a nuestra alimentación, los medicamentos, el estrés o nuestro estado emocional. Cuando eso ocurre, lo que vamos a encontrar son alteraciones como el envejecimiento, el cáncer, la enfermedad autoinmune, neurodegenerativa o metabólica. Y fijaos que estamos hablando de una serie de situaciones completamente diferentes con un lazo común, que es la mitocondria. La mitocondria nos explica cómo el envejecimiento, el cáncer o la enfermedad neurodegenerativa están unidas a través de un mecanismo común. Y ese mecanismo común es el que ponemos en marcha como un circuito de pruebas a través del desarrollo embrionario. Si las cosas no van bien, si el mosaicismo si la unión mitonuclear no funciona a la perfección, entonces se va a producir un aborto temprano. En la naturaleza, los colores, el brillo de las plumas, la manera en que se identifica el macho alfa o cómo se elige pareja, está en función del funcionamiento energético que se va a traducir en estos colores, en la viveza de la vida. Y cuando a lo que nos referimos, justamente nos vamos a saltar todo esto porque quiero dar un dato más para centrarnos en este punto, en que la mitocondria puede ser reconocida como una organela social, porque el estado de estrés o, por ejemplo, la soledad o cualquier otro tipo de alteración con el entorno o con las relaciones hacia afuera o hacia adentro van a tener la capacidad de modular el funcionamiento de la mitocondria. Por ello, el estrés, la sociabilidad de la mitocondria en el interior de la célula, con otras organelas o entre ellas, con un tejido o con otro, y como si fuera un fractal, también en un organismo y el que hay al lado, todo ello va a estar en función de cuál es la manera en que la mitocondria está haciendo su papel. Bien, podríamos estar mucho tiempo. El tema de la mitocondria y de la gran cantidad de funciones asociadas a ella son de gran interés para entendernos desde un punto de vista evolutivo, para cuidarnos. No hemos hablado, por supuesto, de disfunción mitocondrial, de patologías, no hemos hablado de terapéuticas metabólicas mitocondriales. Cada uno de ellos es un tema muy profundo al que invito a todos aquellos que puedan estar interesados porque realmente merece la pena. Es un tema muy, muy bonito, muy profundo, con una gran cantidad de claves y del que vamos a ir conociendo cada vez más cosas. Pero con mucho gusto, para del doctor Rómulo, si hay
cuestiones, si hay inquietudes, si hay alguna pregunta, pues entre todos podemos intentar dar respuesta. Muchas gracias, maestro. En realidad, una excelente conferencia, muy instructiva y educativa para nuestros profesionales, para todos los estudiantes que están ahí oyendo. Creo que en realidad hemos aprendido mucho esta tarde con usted. Recuerdo que yo hablaba Gracias. de usted, de la importancia de la mitocondria, y usted tocó un tema también importante que es la microbiota, que en algún momento tendremos que traer también ese tema aquí a las tardes del té. Ahora vamos a pasar a que los que están participando, que han llegado hasta el máximo en el día de hoy, en el WhatsApp, en el chat, eh, hagan las preguntas que estimen pertinentes. Creo que es un tema muy apasionante que nos explica mucho de las enfermedades, cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra mitocondria con nuestra disminución del estrés, con el dormir suficiente, con la alimentación. O sea que en sentido general, todo lo que hacemos en la medicina integrativa está directamente para potenciar las mitocondrias. Adelante, tienen la palabra los estudiantes o los profesionales que quieran hacer alguna pregunta o hagan algún aporte. Adelante.